Vamos a hablar de Barbie. Vamos a hablar de Barbie. No de la película porque no la he visto, pero en verdad os digo, hermanitos, que tengo unas ganas enormes de verla y lo más pronto que pueda voy a ver la película de Barbie. Es un fenómeno cultural. Y es un fenómeno cultural desde que nació. En 1951 creo que fue la primera Barbie. No, 59. Ya me hago un lío. Da exactamente igual, en los años 50. O sea, tiene la edad que tengo yo. Obviamente, cuando tú ves a Margot Robbie y me ves a mí, dices, se conserva ya un poco mejor que Mauricio. No demasiado. Pero yo siempre tuve un problema con el análisis que se hacía de la Barbie, y que era un análisis que generalmente provenía pues, de la izquierda más tonta. Yo critico mucho la izquierda más tonta, porque la derecha ya, ¿para qué la critica? Si son lo que son, no tienen esperanza. Pero gente buena, gente noble, gente que tiene los ideales de la izquierda y que diga las tonterías que oye uno, me obliga a responderles. Así que vamos a ello. Las Barbies, cuando yo era pequeñín, y no tan pequeñín, siempre se dijo que eran, pues poco más o menos, esta es la primera, esta es no es, ni siquiera es la primera, es una reproducción de la primera Barbie. Siempre se dijo que las Barbies hacían que las niñas tuvieran determinadas aspiraciones, es decir, no eran muñecas. Eran herramientas hipnóticas de control mental secreto, profundo, lavadoras de cerebros de niñas. Como existía la Barbie, todo el mundo le decía a las niñas de aquel entonces que solo podían ser seres de falda con empleos limitados, con trabajitos limitados, ser, no sé, enfermera, dependiente de comercio, profesora. Y vamos, que la Barbie era un arma del sexismo universal para mantener la opresión femenina. La opresión femenina como que yo creo que tiene otros mecanismos. Y tiene otros mecanismos por una razón muy clara, porque respondía a los estereotipos de 1959. 1959 era cuando apareció la primera Barbie. Es decir, la Barbie no estaba inventando mucho, estaba siendo parte de su momento y lugar. A la edad que tiene la Barbie, era mi compañerita de la escuela, ella estaba en secundaria cuando yo estaba en la prepa, ¿vale? En la secundaria no le permitían usar pantalones. En una secundaria muy progresista de refugiados españoles de la República a la que yo asistía. Prohibido usar pantalones. En invierno protestaban las niñas, llegaron a hacer huelga. Oye, que hace frío aquí abajo, chaval. Finalmente se les permitió cuando yo tenía 17 años y por lo tanto la Barbie tenía 13. Bueno, pero cuando la Barbie tenía 13 años, en la escuela a nosotros nos daban taller, podías optar por carpintería o electricidad. En carpintería pues aprendías a hacer cositas, y en electricidad, que fue al que yo me metí, no sé qué hacían en realidad en carpintería, en electricidad en el que yo entré hacías un radio, que no sonó nunca, el de ninguno de todos nosotros, pero aprendimos a soldar y aprendimos lo que eran las resistencias y aprendimos a calcular circuitos, aprendimos a quemarnos los dedos tomando el cautín así distraídamente con la mano por el lado caliente. Y las niñas, o sea Barbie, 4 años más pequeña que yo, estudiaban economía doméstica. ¿Sabes lo que es la economía doméstica? Bueno, mira, la economía doméstica, las chicas que me oyen van a fliparlo. La economía doméstica era aprender a cocinar, a planchar, a coser, a limpiar la casa. Esas cosas que hacían las niñas, mientras nosotros tratábamos de armar un radio y nos quemábamos con los cautines y el radio nunca sonaba. Así era inamoviblemente.
en los tiempos de Barbie. ¿Qué culpa iba a tener la pobre muñeca de que toda la sociedad fuera así? Estoy hablándote del México de 1975, de 1974, de 1970. No, sí, del 70 y... Yo cuando estoy... 18 al 73 y del 71 72. Y Barbie está estudiando economía doméstica. Pues ella se va a casar, va a tener hijitos y se va a encargar de cuidarlos, mientras yo me voy al taller eléctrico a hacer radios que no funcionan o algo por el estilo. Bueno, no había una élite manipulando a la mitad de la humanidad. Era simplemente su momento. Hoy hay esto, es lo más normal del mundo, claro, porque ahora hay mujeres astronautas, pero antes no las había. Ahora, ¿esto qué? ¿Está manipulando a todas las niñas para que todas sean astronautas? Porque hay una cosa muy curiosa, y esto es quizás de las cosas que ya me llamaban. Evidentemente lo que era normal en la anterior Barbie, en esta, ya no es normal ahora. Y en vez de quejarnos, deberíamos tener muchísimo gusto del camino andado, ¿no? De lo mucho que se ha avanzado en estos años, en estos 50 añitos de los que estamos hablando. Pero cuando a los hombres nos daban un juguete, un muñeco, que era en Estados Unidos el G.I. Joe, que era un soldado de acción, a nadie se le ocurría decir que nos estaban diciendo que solamente podíamos ser soldados. Porque había un montón de cosas más que podíamos ser. Nadie decía, uy, con este... O sea, este no era un muñeco hipnotizador. Era nomás un muñeco. No me acuerdo cuando en México lo sacaron con el traje de la selección de fútbol, porque México 70 en México en 1970 fue el Mundial de Fútbol, y entonces el muñeco que era soldado en Estados Unidos, en México lo soltaron como futbolista. Era divertidísimo. Si tenía una base, porque pudieras poner así, haciendo poses, haciendo remates imposibles. Pero tampoco nos estaban diciendo que estábamos haciendo solo fútbol. Pero a las chicas sí les estaban diciendo, a ellas las estaban manipulando. A nosotros no, porque somos chicos. Bueno, esto lo tenían los niños ricos, la verdad. Los pobres teníamos esto, que eran los soldaditos de plástico. Y el que siempre me gustaba, el de hasta arriba, el de arriba, el que se viene arrastrando, pues servía para muchas cosas. Subía muros y era bastante más útil que el otro tarado que venía con el rifle arriba, que pues, ¿cómo vas a dispararlo así, tarado? Jugábamos a eso, porque jugábamos a la guerra los niños. ¿Por qué? Pues porque era lo normal, no que México tuviera muchas guerras en ese momento, pero el mundo sí las tenía y nosotros pues hacíamos lo que hacía el mundo. Yo me acuerdo, uno de mis despertares es cuando un amigo y yo, mi amigo Álvaro y yo, jugábamos a que éramos soldados y nos herían. Entonces íbamos con la enfermera y resulta que nos peleábamos, la enfermera imaginaria, pero nos peleábamos a ver a quién cuidaba a la enfermera, hasta que 2 días o 3 después de jugar esto varias veces, descubrimos que podíamos tener 2 enfermeras, entonces ya no nos peleábamos. Bueno, jugábamos a eso. ¿Y por qué jugábamos a eso? Por lo mismo, por lo que jugábamos a cowboys e indios, así con muñequitos también de estos, ¿no? Y los cowboys siempre mataban a los indios. Era racista esto profundamente. Estaba promoviendo el racismo, estaba reflejando el racismo que existía, ¿no? Todas las películas del oeste eran así. Todas las series del oeste, ustedes no tienen una idea, la televisión en los años 60, 70 estaba llena de series del oeste donde los cowboys mataban indios, pero vamos, al por mayor, aunque había de cuando en cuando un indio bueno. Que eso ya era como empezaba el wokismo, diría alguno, ¿no? Era normal el racismo, era normal estar del lado de los vaqueros. ¿No es bueno cuánto hemos avanzado? Yo creo que el juego de los niños tiene mucho más de representación teatral de la sociedad en la que viven, en la que se desarrollan, de representación o simplificación o destilado de su entorno cultural, una manifestación de asuntos más complejos que nos sirven para entender incluso nuestra sociedad. Cuando ves cómo juegan los niños, dices, bueno, a lo mejor nosotros estamos metiendo la pata aquí o esto estaría bien.
Son muy educativos para los adultos los juegos de los niños, excepto los juegos educativos que no educan ni a los niños ni a los adultos. Cuando los dejas solos, jugar solos, oírlos es maravilloso. Pero ver a los juguetes como un resultado de una malévola intención de villanía, donde especialistas psicológicos estaban buscando machacarles el cerebro, parece un exceso. Parece poco justificado, poco justificable, y la historia no lo ha convalidado tampoco en modo alguno. De los mecanismos de manipulación a los que se les teme y se les temía, yo ya he hecho un vídeo que les recomiendo mucho, que es el de la conspiración del Pato Donald, que es sobre el libro para leer al Pato Donald, donde Ariel Dorfman y ¿cuál era el otro? Armand Matelart, un belga, se reunieron para hacer una conspiranoia horrorosa donde el Pato Donald existía única y exclusivamente para manipular nuestros cerebros de la peor manera del mundo. Y es un libro divertidísimo cuando lo ves ahora, pero era absolutamente enloquecedor. ¿Por qué tenía sobrinos el Pato Donald? Porque psicoanalíticamente te estaban enseñando que no hay que tener hijos. Cosas de esas cosas que puedes decir lo que se te dé la gana cuando no tienes obligación de decir la verdad, ¿no? O de informarte. La verdad es que ahora lo que me ha descojonado de la risa, insisto, no he visto la película y tengo muchas ganas de verla, pero aquellos mismos teóricos, esos sociólogos de cartón piedra, esos analistas de me los saco de los calzoncillos, ahora están reevaluando todo el fenómeno Barbie según sus prejuicios. No, es que en realidad, esto está muy bien porque, claro, es que es un ejemplo y otra vez quieren convertir la película, que parece que está muy bien, en una especie de, esto es un triunfo o un fracaso cultural. No como una manifestación de la sociedad en la que se produce la película, ni de los intereses de Mattel, que es la empresa que fabrica la muñequita, y al muñequito que la acompañaba, los asexuados Barbie y Ken, y que lo que quiere es vender muñequitos y vender accesorios de los muñequitos y el cochecito de la Barbie, el food truck de la Barbie, y pues ahora es astronauta, pues te vendo el cohete de la Barbie que te va a salir más caro que un hijo tonto en Oxford. Porque es un negocio primero que nada, y darle demasiada calidad de capacidad sociológica a las empresas y a los empresarios a veces es excesivo. No niego que los haya ideologizados, Elon Musk es un caso clarísimo, pero básicamente lo que están haciendo es vender cosas. Mira, si tú compras Barbies, te van a vender Barbies. La gente que dice, es que nos venden azúcar porque nos quieren matar. Hablábamos de que las empresas nos quieren matar. Le ponen azúcar a todo porque así nos matan y son felices matándonos. Yo, como siempre digo, creo que en general los empresarios quieren que sus clientes sobrevivan más tiempo para que les compren, Y además porque no todos son malas personas y no quieren que se muera la gente. Yo creo que la mayoría de los empresarios no andan tratando de que se muera mucha gente. Pero están viendo qué compra la gente. Si hoy compras azúcar, te venderán azúcar. Si mañana dices que, ya no quiero azúcares añadidos, te venderán cosas sin azúcares añadidos. Ahora quiero bio, hiper, hippie orgánico, verde, hippie, orgánico, cultivado en México. Con una imagen no es una imagen muy industrial, al contrario, está como hecha a mano, y la O es el símbolo de la paz de los hippies, y todo esto es porque se han convertido en buenas personas. Es porque quieren vender sus ejotes, que decimos en México, o judías verdes, que dicen aquí, o frijoles franceses, que por lo visto me acabo de enterar que se llaman en Estados Unidos. Venden esto, y venden azúcar si se las compras, y venden brócoli si se los compras, venden sexismo si tu sociedad es sexista, y venden antisexismo si tu sociedad es antisexista. Y si quieres igualdad y justicia, las ideas empaparán al producto porque lo que más les interesa es vender su producto, sea cual sea dicho producto. Y esto no es solo para la película de Barbie, no se aplica solamente a la alimentación o a la energía verde,
No es que ahora no se aplica solamente a los automóviles, que ahora hacen automóviles eléctricos y tú te preguntas por qué si había la tecnología hace 20 años no había tantos coches eléctricos, porque no los quería la gente. Te van a vender lo que quieres, te van a vender lo que se vende. Y esto no se refiere solo, digo, a los productos, a los autos, a las judías verdes que sí me parece bien racista el nombre, ejotes o a las películas de Barbie. Se refiere a la música. ¿Qué tipo de música se produce? No los que solo hacen música de negocio, los que son músicos de corazón y que quieren expresar, ¿qué van a expresar? La realidad de su sociedad y de sus anhelos. Y la literatura, ¿por qué cambia la literatura de los años 50 hoy? Bueno, porque la sociedad es otra y el escritor acaba reflejando su sociedad, es lo que vive, lo que vives es lo que escribes, si no vives no escribes, no puedes escribir lo de los años 50 pero estás en 2023. Y se refiere también a pintura, y se refiere a juguetes, se refiere a todo lo que es, salvo excepciones, socialmente neutro. Es reflejo de la sociedad, no es el motor de la sociedad, el motor de la sociedad es usted, el motor de la sociedad soy yo, el motor de la sociedad es lo que queremos y lo que accionamos políticamente sobre todo, pero también socialmente lo que rechazamos y lo que aceptamos. Y las empresas y los productores de todo, los fabricantes de todo, los creadores de todo, incluidos los poetas, van a seguir a su sociedad y serán su reflejo, reflejarán sus anhelos, reflejarán sus tristezas, reflejarán sus angustias, reflejarán sus carencias y algunos hasta reflejarán sus logros y sus triunfos. Pero no tienen otra cosa que reflejar, no pueden inventar un mundo para tratártelo de vender y en la mayoría de los casos no lo hacen y cuando lo intentan fracasan. El problema no son las películas, los juguetes, esto, el otro. El problema somos nosotros y la solución somos nosotros. Y si no nos damos cuenta, creo que al final nos sale muy caro, ¿no? Cuando la gente quiere que las películas validen o rechacen su concepción personal de la guerra cultural, me dan una pena enorme. Porque algunas películas que están de su lado de la guerra cultural van a triunfar y otras del otro lado de la guerra cultural van a triunfar. Y algunas de un lado van a fracasar y del otro también van a fracasar. Películas, novelas, series de televisión, whatever. Porque reflejarán más efectivamente su sociedad que las ideas de algunos. Y si no nos damos cuenta de eso, yo creo que nos sale muy, muy caro. Así que viva Barbie, ya les contaré cuando vea la peli.